Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 21 de julio del 2019. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del Génesis. Un día, el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mambré. Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda, a la hora del calor más fuerte. Levantando la vista, vio de pronto a 3 hombres que estaban de pie ante él. Al verlos, se dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la tienda, y postrado en tierra, dijo: Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Haré que traigan un poco de agua, para que se laven los pies y descansen a la sombra de estos árboles. Traeré pan para que recobren las fuerzas y después continuarán su camino, pues sin duda para eso han pasado junto a su siervo. Ellos le contestaron: Está bien. Haz lo que dices. Abraham entró rápidamente en la tienda donde estaba Sara y le dijo: Date prisa, toma 3 medidas de harina, amásalas y cuece unos panes. Luego Abraham fue corriendo al establo, escogió un ternero y se lo dio a un criado para que lo matara y lo preparara. Cuando el ternero estuvo asado, tomó requesón y leche y lo sirvió todo a los forasteros. Él permaneció de pie junto a ellos, bajo el árbol, mientras comían. Ellos le preguntaron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Él respondió: Allá, en la tienda. Uno de ellos le dijo: Dentro de un año volveré sin falta a visitarte por estas fechas. Para entonces, Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta Iglesia para predicarles por entero su mensaje, o sea el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos, es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. Ese mismo Cristo es el que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría, a fin de que todos sean cristianos perfectos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado, y una mujer, llamada Marta, lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana, llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 21 de julio del 2019. Estas 3 lecturas nos hablan de la hospitalidad. En la primera lectura, Abraham ofrece hospedaje a 3 misteriosos personajes, en los que ve la presencia de Dios y no deja pasar la oportunidad de recibirlos, sabiendo que, recibiéndolos a ellos, recibe a Dios mismo en su casa. En la segunda lectura Pablo hospeda en su cuerpo y en su alma a Cristo crucificado al convertirse en su servidor y en su predicador, dando a conocer la gloria y riqueza de Cristo vivo y resucitado. En el Evangelio, se nos presentan 2 formas de recibir a Cristo y a sus mensajeros, una la de Marta, que, por estar tan ocupado en sus quehaceres, no tiene tiempo de escuchar su mensaje y enseñanza. Y otra la de María, que dejándolo todo, considera que lo más importante, es sentarse a los pies de Cristo, para dejarse enseñar, formar y transformar por Él, a través de su palabra. Audioreflexión de la primera lectura. Libro del Génesis. En esta lectura, se nos relata el encuentro que tuvo Abraham, con 3 hombres llenos de Dios, que estaban de pie ante él. Abraham, reconoce en ellos, e inmediatamente a mensajeros de Dios, y ni tardo ni perezoso, les dice: Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte.
Antiguamente los mensajeros de Dios eran los ángeles, por eso, muchos exegetas creen que estas tres personas que se le presentan a Abraham eran ángeles. Otros dicen que una de estas tres personas era Cristo, acompañado de dos ángeles. ¿En qué se basan para decir esto? Bueno, si leemos en el Evangelio de San Juan el capítulo 8, versículo 57 dice lo siguiente. Entonces los judíos le dijeron a Jesús, «Aún no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham». En este versículo Jesús asegura haber conocido a Abraham en persona, por lo tanto, puede suponerse que una de las tres personas que se le presentaron a Abraham fue Cristo. Lo importante aquí es que Abraham reconoce en estos tres hombres a mensajeros de Dios, los recibe y atiende como si recibiera a Dios mismo. A partir de la resurrección de Cristo, los mensajeros de Dios van a ser los discípulos de Cristo, o sea, los predicadores. ¡Qué hermoso sería que los católicos actuales recibiéramos a los predicadores como lo que son, enviados de Dios! Pero, desgraciadamente, en el mundo actual, se recibe mejor a los mensajeros del diablo que a los mensajeros de Dios. Los mensajeros de Dios, en la actualidad, ciertamente, no somos perseguidos con encarcelamiento, azotes, muerte, como antiguamente, pero sí somos perseguidos, con chismes, calumnias, somos ignorados, en muchas ocasiones, mal recibidos y mal atendidos. Pocos católicos reaccionan actualmente como Abraham. Sabemos que Dios nunca ha dejado de gratificar generosamente a las personas que reciben en sus mensajeros a Dios mismo. En este caso, Dios recompensó a Abraham, mandándole al hijo que tanto deseaba. Lo mismo sucedió en el caso de la mujer que recibió al profeta Eliseo, que a pesar de que ella era estéril, Dios, en agradecimiento a esta mujer, por haber recibido a su profeta, le da la gracia de poder tener un hijo. A mí me ha tocado comprobar, como Dios, cuando los misioneros somos recibidos por amor y con amor, Dios no se deja ganar en generosidad, bendiciendo abundantemente a las personas que nos hacen el favor de recibirnos en sus casas y nos brindan hospedaje. También me ha tocado, en algunos lugares, vivir la experiencia de que la gente del lugar donde vamos a misionar, no entiende la grandeza de la bendición que Dios ofrece a los que reciben a sus enviados, a sus misioneros, y desperdician esta maravillosa oportunidad, negándose a recibirnos, o recibiéndonos de mala gana o la fuerza. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Mateo capítulo 10, versículo 40. El que los recibe a ustedes a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo nos dice claramente, que el que recibe a uno de sus mensajeros, a uno de sus predicadores, es como si lo recibiera a él mismo en persona. Esto es una bendición. En cambio, el que no recibe a uno de sus mensajeros, o a uno de sus predicadores, es como si no recibiera a Cristo mismo. En un principio, me parecía injusto, que una persona, por recibir a un profeta, o a un predicador, recibiera la misma recompensa del profeta y del predicador, ya que el predicador, el profeta, aparte de tener que estudiar mucho, orar mucho, tiene que sacrificarse, viajar, sufrir persecuciones, chismes, calumnias, problemas, desprecios, etc. Y Dios ofrece la misma recompensa del profeta, del predicador, a quien, en amor a Dios, se dispone a recibirle y brindarle su hospitalidad. Pero después entendí el porqué. En un cuerpo, no todos pueden realizar la misma actividad, pero gracias a la actividad que realizan los órganos internos del cuerpo, los órganos externos pueden realizar su función. Y gracias a que los órganos externos cumplen su función, pueden dar alimento a los órganos internos, para que estos cumplan la suya. Gracias a los que reciben, apoyan y oran por los predicadores es que los predicadores, podemos cumplir nuestra misión. Y la misión de los predicadores, es una bendición para todos aquellos que los apoyan, les reciben y atienden. Pero así como el que recibe a un profeta, recibe la misma recompensa del profeta, también el que recibe a un adúltero, recibe la misma recompensa del adúltero. El que recibe a un narcotraficante, recibe la misma recompensa del narcotraficante. ¿Qué es recibir a una persona en el sentido bíblico? Apoyarla, estar de acuerdo con lo que hace, no denunciarle su mal. Cristo nos dice, que amemos al pecador, pero no su pecado. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un hermano que vive en adulterio,
Puedo recibir a mi hermano, pero no a la mujer con la que vive en adulterio, o sea, puedo amar al pecador que en este caso sería mi hermano y recibirlo en mi casa, pero a él solo, ya que, si recibo a la pareja de mi hermano, sin denunciarle a ambos, que están viviendo en adulterio, sin invitarlos al arrepentimiento y a la conversión, yo comparto con ellos el pecado de adulterio. Sucede lo que dice el dicho: tanto peca el que mata a la vaca, como el que le jala la pata. O sea, cargaría yo con el pecado de mi hermano, por no denunciarle su mal. Por ahí dice otro dicho: el que calla otorga. La palabra de Dios, en Ezequiel 3:18 ss, dice, que si yo denuncio a otro su mal y esta persona se niega a escucharme, y persiste en seguir su vida de pecado, yo me salvo, aunque esa persona se condene. Pero si yo no le digo nada, por vergüenza, por miedo, por no meterme en problemas, etc., el otro se condena, pero yo también, por no haberlo dicho que estaba mal. Todo católico es luz, y la luz se hizo para alumbrar en medio de las tinieblas. Las tinieblas son el pecado, la mentira, la complicidad, la luz es la verdad, la denuncia. Si yo no hablo, si yo no denuncio el mal al otro, es como si estuviera de acuerdo con él y apagara mi vela. Y al dejar de alumbrar, no solo el otro estaría en tinieblas, sino yo también. A esto se le llama pecado de colaboración. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Lucas capítulo 10, versículo 16. Quien les escucha a ustedes, me escuchan a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En algunas de las misiones que hemos realizado, me ha tocado, que la gente ciertamente nos recibe con mucha amabilidad en sus casas, pero, por 20.000 y una excusas, no pueden ir a escuchar nuestra predicación, nuestra enseñanza. Es inútil, recibir al predicador, pero no recibir su enseñanza. Lo más importante de un predicador, no es su persona, sino el mensaje que trae, la enseñanza que viene a dar. Cuentan que un señor, después de ahorrar durante 20 años, pudo al fin comprarle a su esposa el brazalete de oro, con el que ella tanto había soñado. Después de comprar el valioso brazalete, fue a una tienda de regalos a que se lo envolvieran, lo pusieron en una caja de terciopelo roja, y la forraron de papel lustre, y con finos listones le hicieron el moño, quedando la envoltura preciosa y reluciente. El esposo, invita a cenar a su esposa a la luz de la luna, para entregarle tan magnífico regalo, y cuando por fin lo hace, la esposa se queda extasiada con la envoltura, y decide no abrir el regalo para no echar a perder la envoltura. El esposo se queda sorprendido por tal decisión, y aunque quiere convencer de una y otra forma, a la esposa de que abra el regalo, ella le dice que no hay poder humano que le convenza de hacerlo, ya que no va a destruir tan magnífica obra de arte. Cuentan, que la esposa murió sin abrir nunca el regalo y sin poder gozar nunca del brazalete de oro con el que tanto soñó. Eso sucede con el que recibe al predicador, pero no recibe su predicación, no le sirve de nada. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Gálatas capítulo 4, versículo 14. Aunque mis pruebas eran una prueba para ustedes, no me despreciaron ni me rechazaron, sino que me acogieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo, sufría de epilepsia, y sabemos que las personas que sufren esta enfermedad, suelen darles ataques y convulsionarse, lo que a muchas personas les asusta. En este versículo, Pablo deja entrever, que en Galacia sufrió uno de estos ataques, y los gálatas, en lugar de asustarse, le cuidaron, le apoyaron. Por eso Pablo les agradece por no haberle despreciado, ni rechazado, sino que lo acogieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, como debería ser, ya que Pablo era un predicador, enviado por Cristo, para transmitir su mensaje de salvación. Desgraciadamente, muchas personas no entienden, que los sacerdotes, los predicadores, somos seres humanos, con fallas y defectos. Y mucha gente se queda en las fallas del predicador, del sacerdote, y no en la predicación. Contaba mi abuelita, que en un país lejano, salía el sol de vez en cuando, y los maestros aprovechaban estos momentos, para sacar a los niños al campo, y con un dedo les mostraban el sol. A través de esto los maestros distinguían a los niños listos de los tontos, ya que los niños listos, veían el sol, que les señalaba el dedo del maestro y los tontos, se quedaban viendo el dedo del maestro y no veían el sol. Mi abuelita decía que de esa misma manera se conoce a los católicos listos de los tontos. Los listos ven el mensaje, la buena nueva, la predicación que trae el predicador. Y los tontos se quedan viendo las fallas y defectos del predicador. ¿Tú de cuáles eres?
Cada predicador tiene una personalidad única, con sus fallas y virtudes, con su carácter, su manera peculiar de ser o de actuar. De ahí, que el que recibe a un predicador, debe ser capaz de entender, que el predicador es un ser humano imperfecto, es un pecador en camino y que el ponerse a ver sus imperfecciones, no nos va a dejar recibir el mensaje y la bendición maravillosa que Dios quiere darnos a través del predicador. Audio reflexión de la segunda lectura libro de Colosenses. Pablo hospeda a Jesús crucificado. Completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Aunque el huésped sea un crucificado, Pablo no se espanta, ni se angustia, sino que acoge con alegría a Cristo, porque sabe por experiencia que en Cristo crucificado está la esperanza de la gloria para él y para todos los cristianos. Pablo no recibe a Cristo a la fuerza, obligado, o molesto, sino que hace de Cristo la razón de su existir y de su misión, por eso es capaz de llegar a decir, estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Hospedar generosamente el misterio de Dios, hospedar confiadamente su palabra y tener la seguridad de que Dios, por haberlo recibido, bendecirá nuestra existencia, es recibir a Cristo como lo hizo Pablo. Pablo, al ser llamado por Cristo, sabe recibir a Cristo y a su evangelio al convertirse él mismo, en servidor y predicador de Cristo crucificado, encontrando así el sentido pleno de su vida. Tú y yo como católico, ¿de qué manera recibimos a Cristo cada vez que comulgamos, cada vez que escuchamos su palabra, a través de la predicación? ¿Hemos sido capaces de recibir a Cristo como se merece? ¿Hemos sabido responder al llamado de Cristo como lo hizo Pablo? Pablo, al igual que todos los predicadores autorizados por la Iglesia Católica, por disposición de Dios, fue constituido ministro de la Iglesia, para predicar el mensaje, o sea el designio secreto de Dios, que Dios ha querido revelar y dar a conocer a los suyos. ¿Quiénes son ahora los designados por Dios para ir a predicar? Todos los católicos bautizados. La misión principal de la Iglesia Católica, es ir y evangelizar a todas las naciones. Y en esta misión debemos estar comprometidos todos los bautizados. En una de las misiones que fuimos a Guanajuato, al ir pasando por los lugares históricos de nuestra independencia, me di cuenta, que muchos mexicanos, se comprometieron en la lucha que inició Miguel Hidalgo, dejando sus tierras, sus familias, empuñaron sus armas y se lanzaron a pelear contra el enemigo, entregando su vida por la causa. Si los mexicanos, no hubieran respondido al grito de independencia de Miguel Hidalgo, todavía estaríamos siendo esclavos de los españoles. De la misma manera, si todos los católicos no nos comprometemos con la independencia de Cristo, luchando contra el pecado y el mal, y no tomamos la espada del Espíritu, o sea la palabra de Dios, la independencia, la liberación, la salvación de Cristo, no se va a dar. Cristo te necesita para amar. Te necesita para luchar en contra del pecado, en contra de la violencia, en contra de los vicios, de la pornografía, del sexo, que están esclavizando a tantos hombres en esta época, llevándolos a la condenación. No podemos seguir los católicos con los brazos cruzados, tenemos que comprometernos, cada quien como pueda y con lo que pueda. Pero un católico que no está comprometido con la evangelización, no está comprometido con su salvación. O sea, está cometiendo un gran pecado de omisión. Y Cristo dice claramente, que no existen más que dos bandos, el que está conmigo o el que está contra mí. Por lo tanto, el que no se compromete con su salvación y la de los que le rodean, se está comprometiendo automáticamente con su condenación. ¿Es eso lo que tú quieres? Si no es así, empieza a comprometerte como Pablo en la evangelización, en la medida que puedas. Hospedando con amor a los predicadores, con oración, con apoyo económico, formándote para después ser tu formador de otros, etc. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Segundo libro de Corintios capítulo 4, versículo 10 al 12. Por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra persona. Pues a los que estamos vivos nos corresponde ser entregados a la muerte a cada momento por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra existencia mortal. Y mientras la muerte actúa en nosotros, a ustedes les llega la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué significa que un predicador lleva en su persona la muerte de Jesús?
Jesús vino a dar muerte al pecado, al demonio, a la carne. Por lo tanto, un católico no puede ser predicador, si tiene una vida permanente de pecado. Por ejemplo, no puede ser predicador una persona que vive en adulterio. Ya que el predicador no solo predica con sus palabras, sino también con su vida, con su testimonio. Por lo tanto, solo puede ser predicador, aquel que a través de Cristo, ha dado muerte en su vida, al pecado, al demonio y a la carne. Solo así, la vida de Cristo se manifestará en el predicador. Los predicadores, vienen a ser los soldados de Cristo. ¿Quiénes son los soldados en un país? Los que van a hacer la guerra al enemigo, los que pelean, los que entregan su vida para que en el mundo haya paz y libertad. Los predicadores, los evangelizadores, los sacerdotes, son los soldados de Cristo, que en la lucha contra el mal, son perseguidos, calumniados, incomprendidos, son entregados a la muerte por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en sus oyentes. Cuentan que en cierta ocasión le preguntaron a Tito, discípulo de Pablo, por qué a su maestro Pablo le mostraba, al parecer, más estima y agradecimiento que a su mismo padre. Tito contestó, porque mi padre, al darme la vida, me hizo bajar del cielo a la tierra, mientras que Pablo, al instruirme, al darme a conocer la palabra de Dios, me hace subir de la tierra, al cielo. Los predicadores, somos los encargados de llevar a los hombres de la tierra al cielo, qué sublime trabajo. Qué maravillosa misión. Somos los que hacemos visible al Dios invisible. Y Cristo te está invitando a formar parte de sus filas, ¿aceptas? ¿Quieres enlistarte? Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Eclesiástico capítulo 6, versículo 18 al 21 y 32 al 33. Hijo mío, conságrate al estudio desde tu juventud y hasta cuando tengas blancos tus cabellos progresarás en la sabiduría. Que sea como un verdadero trabajo, igual como el del labrador o sembrador. Cultívala y aguarda sus frutos excelentes. El cultivarla te acarreará preocupaciones, pero pronto gozarás de sus frutos. La sabiduría les parece a los ignorantes una persona muy severa. El que nada piensa no persevera en ella. Es para él una carga pesada, una prueba difícil y pronto la tirará. Si tú quieres, hijo mío, llegarás a ser instruido. Si te aplicas, se abrirá tu espíritu. Si quieres escuchar, aprenderás. Si pones atención, serás sabio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El predicador, no nace, se hace. Cristo pasó 3 años, formando a 12 apóstoles, y a 72 discípulos, para enviarlos a predicar. Y solo después, de formarlos, les envía al Espíritu Santo. Cristo jamás apareció nada de la nada. Para hacer el milagro de las bodas de Cana, pidió a los sirvientes que llenaran las tinajas de agua. Para realizar el milagro de la multiplicación, le entregaron los peces y panes que traía un joven. Sin agua, sin peces y panes, Cristo no hubiera realizado ningún milagro. Recordemos que la fe nace de la predicación y la predicación se arraiga en la palabra de Dios, nos dice Romanos 10, 17. Nadie puede salvarse, si no escucha por medio del predicador, la enseñanza de Cristo, la hace vida y luego él mismo se compromete a seguir llevando el mensaje de salvación. En una de las misiones después de haber predicado todo el viernes, el sábado y parte del domingo, se acercaron unas personas a decirle a mi compañero, que por qué, en lugar de tantas pláticas y predicaciones, por qué mejor no cantábamos más. Entonces, yo tomé el micrófono y le dije a la gente, ustedes están como los niños flojos, que quieren que en la escuela haya más recreos y menos clases. Y recordé la siguiente anécdota. Un padre fue a inscribir a su hijo en una bien conocida universidad. Al leer el plan de estudios de la institución preguntó al director, ¿tiene mi hijo que tomar todos estos cursos? ¿No puede usted reducirlos un poco? Él quiere terminar pronto. Y el director respondió, por supuesto que puede tomar un curso corto, pero todo depende de lo que él quiera llegar a ser. Cuando Dios quiere hacer un roble, lo hace en 20 años. Pero, en cambio, solo necesita 2 meses para hacer una calabaza. Un roble no lo tumba cualquiera, una calabaza, cualquiera la pisa y la aplasta. ¿Tú qué quieres ser, roble o calabaza? Dice por ahí un dicho, el que quiere azul celeste, que le cueste. No te canses de estudiar, de formarte, de escuchar la enseñanza que Dios quiere entregarte a través de sus predicadores y no caigas en la soberbia y en el orgullo de creer que por ser adulto, eres producto terminado y que ya te las sabes de todas. Más bien, en humildad, piensa que eres un niño, que no sabes nada, y que necesitas aprenderlo todo.
Recuerda, que lo más importante en tu formación, no es tanto lo que tú puedas hacer por Dios, sino lo que Dios pueda hacer por ti. Déjate hacer por Dios, déjate formar por Él y recuerda que es más lo que te hace falta por aprender, que lo que sabes. Sócrates, un gran filósofo y sabio de su época, decía: solo sé que no sé nada. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Efesios capítulo 6, versículo 19. Rueguen también por mí, para que, al hablar, se me den palabras y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los predicadores, necesitamos mucha oración. La oración es como el aceite que alimenta la luz de la lámpara. Sin aceite, la lámpara se apaga. Los predicadores son la luz del mundo y si la luz deja de alumbrar, ¿en qué oscuridad andaremos? Debemos comprometernos cada vez más, los católicos bautizados, en la evangelización y con nuestros evangelizadores. Porque cuando un predicador pierde el amor, pierde el coraje, pierde la animosidad, pierde la pasión, pierde la valentía para anunciar y denunciar, no sirve para nada. Un buen predicador, nunca debe matizar, negociar o atenuar el evangelio, por evitarse problemas, o para ganarse el aprecio de los demás, porque ese día, el predicador deja de trabajarle a Dios y empieza a trabajarle al diablo. El Señor nos dice claramente: el que trate de salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por amor a mí y al evangelio, ese la ganará. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Lucas. En esta parte del Evangelio, San Lucas nos deja ver muy claramente cómo Jesús a través de Marta y María establece que las mujeres son llamadas también por Jesús a formar parte de sus discípulos. Las mujeres son también hijas de Dios y herederas del reino. Vamos a analizar brevemente este texto del Evangelio de San Lucas de Marta y María. Cristo entró en un poblado y fue recibido por Marta y María. ¿Qué significa fue recibido? Bueno, que fue invitado por Marta y María a hospedarse en su casa, ya que Marta y María veían en Cristo a Dios, y como Abraham, no quisieron dejar pasar la oportunidad de recibir en su casa a un enviado de Dios. Jesús es recibido en casa de Marta. Jesús no irrumpe, violentando la libertad, Jesús llama, Jesús solo entra en donde se le recibe, de ahí que Marta viene a ser el prototipo de los que le recibirán y atenderán. En la época de Cristo, un maestro, un profeta, jamás entraba en casa de una mujer y vemos como aquí Cristo entra en casa de Marta y María. Marcando con esto un precedente, para manifestar que Cristo no hace distinción entre hombre o mujer. Después vemos como Marta quiere atenderlo de una manera, y María de otra. Marta cree que recibir a Jesús era afanarse en sus quehaceres. En cambio, María sabe que la única manera de recibir a un maestro es teniendo la disposición del discípulo, por eso María se sentó a los pies de Cristo. Sentarse a los pies, en el tiempo de Jesús, significaba ser discípulo de. Por eso leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, que Pablo estudió a los pies de Gamaliel, o sea, que fue discípulo de Gamaliel. María, por lo tanto, es discípula porque tiene disponibilidad ante Jesús. Observa una actitud de humildad. Se deja conducir por la palabra de Dios, se coloca en una postura de constante escucha. A un lechero se le recibe para comprarle la leche. A un panadero para comprarle el pan. Y a un maestro, para recibir su enseñanza. Este hospedaje interior espiritualmente activo, es estimado por Jesús de más valor que el hospedaje externo, centrado en la 5H preparación de la comida. Marta, a diferencia de María, nos dice el Evangelio, estaba ocupada y preocupada en la atención al visitante. Es una mujer trabajadora y servicial. Una mujer generosa. Pero por eso arriba hacía tanto hincapié en las personas que cuando reciben a un predicador, se afanan mucho en los quehaceres, y por estar tan afanados en los quehaceres, no tienen tiempo de escuchar la predicación. Aquí, lo más triste en este evangelio, es que Marta cree que está haciendo lo correcto, y lo peor, es que llega a creer que María está haciendo lo incorrecto. Tan cree Marta que está bien, que se atreve a decirle a Jesús que le apoye y que le diga a María que le ayude. Cristo le responde: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. Cristo emplea el término muchas porque el demonio distrae nuestra atención a través de muchas preocupaciones y Dios nos cambia el término muchas preocupaciones, por una sola preocupación que es la única necesaria. La única preocupación de todo ser humano, debe ser la búsqueda de su salvación.
todo lo demás no es necesario, todo lo demás es pasajero, todo lo demás vendrá por añadidura. El servicio prestado con amor es importante, pero no debe apartarnos del primer deber del discípulo: escuchar la palabra. El afán es la preocupación interior. Mientras que el estar inquieto, es el activismo, se piensa que por mucho hacer, mucho se logrará. Se cree que el reino de Dios se instalará más por el actuar, que por la gracia de Dios. María, ha escogido la mejor parte. El ser discípulo tiene primacía. El ser misionero es su consecuencia. El servicio es importante, pero más importante es la razón de por qué se sirve. Hay que revisar nuestra pureza de intención y de motivación. Recuerda que, si se asegura el discipulado, se asegurará el apostolado. Resumiendo, vemos como lo primero es escuchar la palabra de Dios, María. Sin descalificar el servicio debido, Marta. Jesús no descalifica la actitud de Marta. Jesús señala ambas, como importantes, pero una como prioritaria. Estableciendo, como por la escucha de la palabra, vendrá un compromiso más atento en el servicio. De lo contrario, el riesgo puede ser que el servicio sea por una razón solo humana. Que el servicio sea solo por vanagloria personal. Por eso, para evitar este riesgo, el discípulo debe buscar cada día tener un encuentro con el Señor. Vivir cada día la experiencia de su amor y servir solo y exclusivamente por amor a Dios, con amor a Dios, y para dar gloria a Dios. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Marcos capítulo 12, versículo 28 al 29. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús le había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El primer mandamiento es: escúchenme. ¿Por qué? Porque nadie puede amar lo que no conoce. Y si tú no conoces a Dios, ¿cómo vas a poder amarle por sobre todas las cosas? El principal esfuerzo de un verdadero católico que quiere alcanzar la salvación y la vida eterna, debe encaminarse a tratar de conocer cada día más y más a Dios. Y para esto, tiene que comprometerse a escucharlo, en la predicación, en la lectura de la palabra de Dios, en la oración. Un americano y su amigo paseaban por el bullicioso sector de la Zona Rosa, en el centro de México, DF, a la hora del almuerzo. En medio del infernal ruido producido simultáneamente por bocinas, sirenas, altoparlantes, música a todo volumen y miles de personas hablando al mismo tiempo, el americano dijo: estoy oyendo un grillo. ¿Qué? Debes estar loco. Replicó su amigo: no es posible que puedas escuchar un grillo en medio de todo este ruido. Sin decir nada, el americano caminó hacia un tarro de flores que había en la acera y, tras una ligera búsqueda, extrajo de allí un pequeño grillo. El amigo, sorprendido, dijo: esto es extraordinario, debes tener los oídos de Superman. No, respondió el otro, mis oídos son iguales a los tuyos. Todo depende de lo que a uno le interese escuchar. Para demostrar lo que decía, sacó de su bolsillo varias monedas y discretamente las dejó caer al piso. El sonido producido por las monedas al tocar el suelo provocó que varios de los transeúntes voltearan la cara, curiosos por saber a quién se le había caído el dinero. ¿Ves lo que te digo?, insistió el americano, el sonido del dinero lo escucharon todos, pero el del grillo no. Todo depende de qué es lo importante para ti. Si para ti lo más importante es tu salvación y la de los que te rodean, vas a saber escuchar a Dios antes que a nadie. De lo contrario, aunque Dios te esté hablando, vas a estar tan entretenido como Marta en tus quehaceres, que no vas a poder escucharlo. Y al no escucharlo, no vas a poder aprender a conocerlo. Y al no aprender a conocerlo, no vas a poder aprender a amarlo. Y al no aprender a amarlo, no vas a aprender a hacer su voluntad y por lo tanto, no vas a salvarte, ni vas a poder salvar a los que te rodean. San Francisco solía decir que siempre es fácil observar y seguir las pisadas de una persona si andamos muy cerca por detrás de ella, pero que si nos quedamos un poco lejos, resulta más difícil. De la misma manera, si seguimos de cerca al maestro nos será fácil ver el camino, pero si tratamos de seguirle de lejos nos será muy difícil conocer cuál es el sendero de su voluntad. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Lucas capítulo 12, versículo 29 al 31. No estén pendientes de lo que comerán o beberán, no se atormenten.
Estas son las cosas tras las cuales corren todas las naciones del mundo, pero el Padre de ustedes sabe que ustedes las necesitan. Busquen más bien el reino y se les darán también esas cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La gran mayoría de personas están como el cuento del que iba tras la idea de hacerse millonario, poniendo una lechería, compro el local, compro los baldes para la leche, los envases donde iba a poner la leche, los refrigeradores para enfriar la leche, etcétera, etcétera. Pero cuando menos pensó, ya no tenía dinero para comprar las vacas, y su negocio se fue a la ruina. Así mucha gente anda tras los panes de Dios, y no tras el Dios de los panes. Esa gente se la pasa su vida en este mundo, buscando la felicidad, la paz, y el amor en donde no está, creyendo que como dicen los medios de comunicación teniendo dinero, lo tienes todo, de tal manera que se la pasan trabajando día y noche para tener dinero, para con ese dinero comprar la felicidad. Cuando ven que todo eso no es cierto, viene el desencanto y como consecuencia, viene la depresión y empiezan a caer esclavos de los vicios, del sexo, del pecado, perdiendo su libertad, haciendo de su vida un infierno. Recuerda que el dinero compra una cama, pero no el sueño. Compra un libro, pero no los conocimientos. La comida, pero no el apetito. Los adornos, pero no la belleza. Una casa, pero no un hogar. Medicinas, pero no la salud. Lujos, pero no cultura. Diversión, pero no felicidad. Un crucifijo, pero no un salvador. Una banca en el templo, pero no el cielo. Lo que el dinero no puede comprar, Dios lo da libremente sin cobrar. Cristo nos dice claramente: no te atormentes, no te preocupes de qué vas a comer o de qué vas a vestir. Esto no significa, siéntate y no hagas nada. No. El Señor nos dice: no te preocupes, ocúpate, cumple tu misión. Ocúpate en trabajar para tu salvación y para la de los que te rodean, lo demás vendrá por añadidura. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Juan capítulo 6, versículo 27. Trabajen, no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se los dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que trabaja para esta vida, trabaja solo para un día, porque no sabe, ni está seguro, si vivirá el día siguiente, para gozar de sus bienes. En cambio, el que trabaja para Dios, trabaja para esta vida, y para la otra. Un anciano que anunciaba el Evangelio a los pobres, siempre que terminaba cada día de evangelizar exclamaba: otra manzana, tirada al otro lado del cercado. Un día una persona le preguntó por el sentido de esas palabras, y le respondió: un día llamé a los muchachos en mi huerto y les dije que comiesen la fruta que quisieran hasta que no pudieran más, pero que no podían guardarla en los bolsillos. Ellos comieron hasta saciarse, pero después vi como uno de ellos cogía una a una las manzanas, y las tiraba al otro lado del cerco para recogerlas en cuanto hubiera salido. Para mí fue una lección muy instructiva: para que el bien que hacemos en esta vida sea lanzado al otro lado del cerco, es necesario hacerlo por amor y con amor a Dios de acuerdo al Evangelio, y para esto es importante conocerlo, vivirlo y darlo a conocer a los demás, para que, al salir de este mundo, podamos encontrar todo ese bien, en el cielo, en la eternidad. El Señor nos invita a trabajar por el pan nuestro de cada día, no por la panadería. ¿Quieres empezar a experimentar la paz en esta vida? Ocúpate, deja de preocuparte, recuerda que tienes un Padre que vela por ti, busca primero el reino y lo demás se te dará por añadidura. Sé que esto suena raro, difícil de comprender. Así, me pasó a mí cuando escuché este Evangelio por primera vez. Pero la única manera de saber si lo que dice el Evangelio es cierto o no, es haciéndolo vida. Pidamos por todos los misioneros del grupo de familia de la Virgen María para que Dios nos permita seguir creciendo, en cantidad, en calidad, en humildad, en amor y en santidad. Oremos por las misiones que tenemos en puerta, por Juan Pablo II, María Reina, Divina Providencia, para que, por intercesión de María Santísima, nuestro Señor Jesucristo, siga derramando su Espíritu Santo, con toda su fuerza y su poder, para que todos los integrantes del grupo misionero de familia de la Virgen María, seamos llenados de amor, gracia y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración, muy especialmente por el Padre Olman,
por el padre Ricardo Durán, por el padre Fernando Rubio, por Emérita, por los hijos de Silvia, por Luis Adrián, por Rogelio Rene, por Lorena, por Claribel, por Carmen Hermosillo, por Teresita Iñiguez, por todas las personas de Cocula que me pidieron oración, por Mago Ramírez, por Juan Pablo, por Seki, Erika y Roberto, por Lupita Núñez, por las que están esperando un bebé, para que Jesucristo nuestro Señor bendiga sus embarazos y permita que todo salga bien, especialmente por Eli y por Clara, por Estoyan, por Diego, por Vicky, por Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por el programa de Radio María, El Arte de Vivir, para que nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, siga transformando nuestra agua en vino, de tal manera que nuestras palabras humanas, lleguen como palabras divinas, transformando los corazones de los que nos escuchan. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.